Hola, bienvenidos al Ágora. En esta ocasión estaremos abordando la cuestión de la literatura. En primer lugar, abordaremos la cuestión de qué es la literatura. ¿Qué nos puedes comentar, Alfonso, acerca de la literatura? Hay varias acepciones o puntos hacia dónde abordar el tema en cuestión. Y sería principalmente plantear a qué cuestión nos referimos y hacer la pregunta, ¿qué es la literatura? Es bastante amplio. Por eso creo que vale la pena como que abordarlo. Lo que, principalmente desde la raíz etimológica, o sea, saber qué es lo que significa la palabra o de dónde deviene el nombre de literatura o a qué se le puede llamar etimológicamente literatura. ¿Nos compartes tus amplios conocimientos de...? Claro, ¿no? Y bueno, en ese sentido tenemos que llegar a latín, ¿no? Que es litera, ¿no? Que significa letra. Esa es la raíz de literatura, ¿no? Y tiene el sufijo ura que denota actividad, ¿no? Por lo tanto, es la actividad de escribir, vaya, ¿no? La actividad de plasmar la letra, ¿no? Que es escribir. Y eso nos puede, digamos, dar una idea amplia, ¿no? Que puede ser literatura tanto como arte, como literatura en, no sé, el conjunto de obras de una determinada ciencia o disciplina. Y eso, ahí tenemos un acercamiento, pero bastante amplio y vago. Pero también está la cuestión que nosotros vamos a tratar aquí, que es la literatura como arte, ¿no? Y en ese sentido, la literatura puede ser entendida como el arte de la palabra, pero eso también nos deja con un horizonte bastante amplio. No sé qué puedas comentar al respecto. Partiendo desde la raíz, ya hacemos, bueno, haciendo una interpretación, siendo que literatura viene de la raíz y el sufijo, ¿no? De letra y el sufijo ura que indica acción, podría interpretarse que a el producto de la acción del trabajo con las letras, a ese resultante se le llama literatura, ¿sí? Pero es demasiado amplio, o sea, simplemente el hecho de escribir a eso le podemos llamar literatura. Pero también se pueden escribir números, entonces podríamos dejar como que ese espectro tan amplio aparte e irnos enfocando, como dices, en el arte. Y para eso mismo tendríamos que seccionar a la literatura en distintas partes, porque podemos ramificar la literatura en lo que en las acepciones del significado de la palabra, porque también se le llama literatura al conjunto de obras que corresponden a una disciplina científica o artística en específico. Los ejemplos de la literatura médica, ¿sí? O sea, los trabajos, escritos, ensayos o informes o investigaciones que tienen que ver con la medicina, misma historia para la ingeniería, misma historia para la astronomía, para la física. Entonces, a los escritos que tienen que ver con un aspecto específico de una disciplina, una materia, también se le puede llamar literatura con su denominación o especificación del trabajo o del campo de estudio al que pertenecen específicamente. Pero para la literatura como arte también tenemos que seccionar al espectro que tenemos en ese momento, al conjunto. Si la literatura como arte es un conjunto, tendríamos que hacer subconjuntos, como un diagrama de Venn, que en un subconjunto podríamos poner a la poesía, que pertenece un poco más a lo que viene siendo la estética y la métrica, ¿no? Como que tiene sus reglas, sus parámetros y sus características específicas que podemos diferir de lo que vendría siendo una novela, del género lírico, ¿sí? De lo que sería un cuento, una leyenda, la epopeya, ¿sí? El poema épico, pero también está otro tipo de escritos, como son los ensayos, que sigue siendo literatura, pero es un trabajo un poco más aplicado que va como producto, o más bien deviene como producto de un estudio y un trabajo previo. Sí, pero aquí en esta cuestión, en esta acepción de literatura como arte, ¿no? Aquí es donde se está englobando todos esos géneros que estás mencionando, ¿no? Es decir, la literatura como el arte de la palabra. Pero, o sea, todo eso está dentro de esa definición, ¿no? Los últimos géneros que mencionaste, ¿no? Porque entra como arte de la palabra. Pero a mí me llama la atención, bueno, ¿qué se entiende por arte, no? Porque en este momento tenemos una acepción, pero podemos retomarnos, no sé, también el otro día hablamos acerca de la acepción que tiene Sócrates, ¿no? Que tenía Sócrates, ¿no?
que prácticamente arte lo toma como sinónimo de oficio, en tanto el arte es el perfeccionamiento de la técnica hasta el punto de crear belleza, ¿no? De crear maestría. Pero en cambio, si nos vamos a otra acepción del arte, ¿no? Hegel, Kant, el mismo Danto, ¿no? Como Arthur Danto, ¿no? Como ya refiere al arte, ¿no? Y lo podemos condensar en su sentencia prácticamente, ¿no? Bueno, ¿por qué yo no soy una obra de arte, ¿no? Si prácticamente todo puede ser arte, ¿no? Y si contrastamos esas dos acepciones, ¿no? En tanto Sócrates toma como sinónimo oficio y arte, y Arthur Danto dice todo es arte, creo que ahí nosotros podemos divagar un poco en poder asir la literatura, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es la literatura entonces? ¿Es aquella persona o es la obra que la escribió una persona haber, por haber practicado demasiado, por tener un dominio del lenguaje bastante amplio? ¿O es simplemente porque otras personas lo consideran bello o lo consideran arte? O mejor dicho, simplemente es literatura en tanto todo puede ser arte, ¿no? Ese es un espectro bastante amplio, ¿no? Y que ahí sí surge como un problema también, ¿no? Bueno, ¿y qué sería la literatura, ¿no? Pero la otra cuestión es la palabra. En tanto, bueno, y bueno, en ese sentido se refiere más bien al lenguaje, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos referimos a palabra, tendemos a asociarlo simplemente con la parte material, ¿no? Con que las palabras que están escritas no sé, en un determinado libro, o las que se escriben en un cuaderno, las que están incrustadas en alguna pared, en algún muro, pero en realidad se refiere al lenguaje, ¿no? Y es que el lenguaje es un ente vivo, que está en constante evolución. Y también en tanto el lenguaje no solamente son las palabras, sino también es la intención que tiene el autor, ¿no? Nosotros hablamos acerca de la estilística, ¿no? En la universidad. Y bueno, el lenguaje se puede entender como la materia de la cual parte el escritor, ¿no? El inventario es el léxico y la sistematización de ese léxico es la gramática, pero lo que hay detrás, ¿no? La intención y también lo que es la selección de esos elementos de ese inventario y también la sistematización que hace el escritor, el autor de ese inventario, viene siendo lo que es el estilo, lo que también prácticamente sostiene a la obra literaria, ¿no? Y ahí ya podemos como tener otro acercamiento, ¿no? Es decir, sí, el arte de la palabra, pero no solamente es escribir de tal manera que se vea bien, que suene bonito, sino también tiene que tener un espíritu detrás, ¿no? Eso es la literatura también, ¿no? Que tiene que tener un espíritu detrás. Exactamente, entonces podríamos, partiendo desde la analogía que haces, si la base estructural que tiene aquel que escribe, sea denominado artista, sea denominado una persona con suficientes capacidad y práctica en la materia al momento de escribir, toda la estructura de la cual parte para escribir, para crear un escrito como tal, podría ser como que el cuerpo físico del objeto en cuestión, del objeto tangible, del resultado, siendo que la parte que corresponde al arte de ese trabajo es el alma metafísica, ¿sí? Algo que está más allá de lo que no podemos asir estructuralmente, ni pues se puede describir estructuralmente, y que simplemente podemos tratar de explicar a través de campos de estudio como son la estilística. Porque a través de la estilística sí se puede como que hacer una descripción de la forma, y valga la redundancia, del estilo del autor para tratar de hacer un pequeño acercamiento de cómo es que esta persona trabaja al momento de escribir. ¿Sí? Claro. ¿Cuáles son los puntos en los que podemos deducir este trabajo es de esta persona y este no lo es? Como tratar de describir el alma de un escrito a través de las características al momento de trabajar de un autor. Sí, bueno, y ahora como tratando de acotar, ¿no? Bueno, ¿qué sería la literatura entonces? Yo diría que entonces, retomando por decir la cuestión del arte, ¿no? Que sí sería literatura la obra de quien escribe con maestría. Eso sí, que tiene un amplio dominio del lenguaje, pero que también, que por la misma definición de arte, ¿no? También crea belleza, ¿no? Eso sería la literatura, ¿no? El resultado del trabajo de alguien que domina el lenguaje y por lo tanto con el lenguaje crea belleza, ¿no? Pero también la literatura es problemática, ¿no? Porque si bien es cierto, ¿quién dice, no?
qué es literatura y qué no es literatura, porque una persona puede tener gran dominio del lenguaje y no necesariamente escribir literatura, ¿no? Y bueno, aquí recordando a Andrés Amorós, ¿no? Él refiere que la literatura no se acerca tanto como a la belleza como a una necesidad profunda del hombre, ¿no? En tanto este busca también expresarse y acceder a un nivel simbólico también, ¿no? No solamente el punto de crear belleza, sino es el, digamos, es el fin de la literatura, sino también como una necesidad profunda del hombre que lo lleva a crear literatura. Sí, exactamente. De hecho, la literatura puede ser interpretada también como el culmen de una necesidad que no es fisiológica, pero sí es espiritual del ser humano. Porque llega el punto en el que el hombre, la mujer, el ser humano, para no ponernos tan absolutistas en el género, en el momento en el que el ser humano cultiva y llena su mente, su espíritu y su alma de literatura, de escritos, de ensayos, de cuentos, de canciones, de poemas, de leyendas, de mitos, en algún momento la cabeza está tan llena, tan absolutamente repleta de historias tan diferentes que convergen entre sí, que crear algo se vuelve una necesidad. Y esa es una característica de los seres humanos que nos diferencia de los animales, esa necesidad de creación. El ser humano tiene una necesidad de creación innata que corresponde y caracteriza a la especie. Y eso también es evidente en la literatura, porque siempre, sin importar cuántas películas, series o playlists de Spotify nos puedan ofrecer en el mercado, el ser humano siempre tiene una necesidad de creación. De No, hecho, Heidegger decía, ¿no? Que esa tendencia a desear y a querer es innata del ser humano, sí, ¿no? exactamente. Es propio del ser Y humano. al ser humano no le basta consumir. Llega al punto en el que es tan necesario crear algo diferente que la persona que se embriaga de la música necesita crear una canción en algún momento. Si sabe tocar un instrumento, en algún momento tendrá tanto la capacidad como la necesidad de crear algo diferente que nunca haya escuchado, que lo tiene rondando en la cabeza. Es exactamente lo mismo con una persona que se llena la cabeza de literatura. En algún momento va a ser una creación literaria. Partir desde ese punto, de la necesidad de creación y diferir, esa creación es artística, es buena o mala, eso es un trabajo secundario. La necesidad de creación es latente y el objeto tangible que resulta de esa necesidad es evidente y en algún momento tiene que darse. Y creo yo o podría asegurar que es muy difícil que la literatura termine en algún momento, pero también es una necesidad del alma en cuanto es una creación y la necesidad del ser humano de crear es latente y es inherente a la vida humana. Sí, y eso es, bueno, lo que prácticamente sostiene y es el motor de la literatura, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ir cerrando, ¿no? Un poco acerca de qué es la literatura, ¿no? También para entrar en otro aspecto, ¿no? Yo he identificado o identifico quizás dos tendencias, ¿no? De quien se acerca a la literatura, ¿no? De nosotros que nos acercamos a la literatura. Yo me acuerdo acerca de la sociedad que tenemos, ¿no? Con nuestros compañeros que hablan que dos compañeras pasaron a leer sus escritos, ¿no? Y después pasamos nosotros. Y ahí pude notar estas dos tendencias, ¿no? Y es una sentimental y otra racional. En tanto la sentimental busca como solamente como conmover, ¿no? Y la racional busca como entender también, ¿no? Y explicar. Y alude precisamente al pensamiento, ¿no? Y ahí me di cuenta de esa tendencia, ¿no? Que, bueno, si bien es cierto, no necesariamente se tienen que contraponer, pero sí sus extremos pueden ser bastante dañinos para quien se acerca a la literatura, ¿no? Quien no tiene precaución de los extremos de estas dos tendencias, ¿no? Y bueno, a mí me gusta expresarlo, ¿no? Como que es una bifurcación a la que se enfrenta el hombre cuando se enfrenta a la literatura. Y bueno, yo sigo expresándome como el hombre, ¿no? Porque no cedo a la corrección política y entiendo que nadie puede determinar de una manera autoritaria y arbitraria el significado que yo tengo de un significante, Yo ¿no? prefiero llamarlo el ser, pero bueno, Bueno, pues, se acepta. se acepta, ¿no? Y bueno, cuéntame, ¿no? Acerca de estas dos tendencias, ¿no? Mismo Sócrates decía que eh, el punto medio entre dos vicios es la virtud.
también decía que todo antídoto en exceso se convierte en vicio. Entonces, llevar a los extremos cualquier cosa es perjudicial y es dañino, por supuesto. No puedes vivir en el extremo de dos cosas. Es matemáticamente imposible que las cosas se sucedan en el mundo en uno o en otro extremo. ¿Sí? La tendencia tanto de la vida como de la literatura es la mitad. Si tratas de graficar todos los datos que puedas obtener acerca de la literatura que se consume en la sociedad mexicana, chiapaneca, si es que hay un consumo alto en la sociedad chiapaneca, la tendencia va a ser una campana de Gauss, una campanita. ¿Sí? Entonces, la mitad está, más bien la mayoría está en el punto medio. Sin embargo, los extremos no están vacíos. Claro, claro. Las personas que viven en el punto medio por principio de Pareto, el principio de Pareto, ¿lo conoces? No. El principio de Pareto dice que el 80% de dice que el 80% de los activos, ¿sí?, corresponden a un 20% de los participantes. ¿Sí? Y el 20% y el 80% de los participantes se llevan ese otro 20% de los activos en un sistema. De manera que ese 80% de personas participantes en esta campana de Gauss que tenemos, su voz se escucha alrededor del 20% del espectro. Y el otro 80% de contenido, de voces, ¿sí?, corresponde a solo el 20% que está en los extremos. ¿Sí? Entonces, lo que más podemos escuchar, entender o leer, y también se aplica a la literatura, ¿sí? El 80% de las obras escritas más famosas corresponden a solo un 20% de autores, a pesar de que el otro 80% de autores que tienen grandes obras solamente tienen un 20% en el lugar del espectro que se consume, como el mainstream, por así decirlo, como la corriente. Exactamente, por así decirlo. Entonces, habitar en los extremos de dos corrientes te ciega, porque en algún punto estás tan absolutamente cegado por uno que dejas por un lado al otro y nunca lo volteas a ver, sin importar que el otro tenga beneficios. Lo ideal siempre sería obtener retroalimentación de 2, de 3, de 4, de 5, porque tampoco es como que solamente haya dos caminos, siempre hay muchos más. Claro. Pero en este caso que estamos viendo como que esa dualidad entre el sentimentalismo y el raciocinio, pues no se puede ser completamente sentimental, porque eso deriva en enfermedades, en problemas psicológicos, es una patología. Sí, tampoco se puede ser completamente racional, porque luego te vuelves un amargado, no vives tu vida como debe de ser, quieres hacer todo sistemáticamente, pues claro, no puedes racionalizar todo, porque la vida no es racional y la literatura tampoco. La literatura no toda está hecha a base de la racionalidad. Podríamos decir que los ensayos sí, que no se dejan llevar por el sentimiento, porque tiene que haber un trabajo sistemático y organizado al momento de analizar una obra. Pero también si tomamos en cuenta, por decir, las hipótesis. Exactamente, las hipótesis puede ser están... esa tendencia Exactamente. también, la otra tendencia, ¿no? Y me parece aquí que cualquier extremo, ¿no?, termina cancelando la otra tendencia, ¿no? Sí. Y si bien es cierto, ya nos hace claro como quizás cuáles pueden ser los peligros de esto y que también la realidad de estos extremos, ¿no?, que se pueden llegar con estas tendencias, sí me gustaría ahondar un poco más en estas tendencias precisamente, ¿no? Y podemos partir de la misma definición que dábamos antes, ¿no? Literatura como el arte de la palabra. En tanto, la cuestión del arte podemos tomar como una vía del arte, ¿no?, que es ahí donde asociamos a la literatura con esta parte sentimental, ¿no? La literatura entonces alude a las emociones, alude quizás a un nivel metafísico, místico, y quizás el lector se ve involucrado en este aspecto y se envuelve, ¿no? En tanto, si se lleva al extremo, termina también por suplantar a la realidad. En tanto también el lector la ve insípida, la realidad, que solamente está envuelto como en un mundo mágico, ¿no?, de la literatura, y suplanta la realidad en tanto ya no ve quizás una experiencia en la vida real, digamos, sino ve como potencialmente una novela, ¿no? No sé, en un conflicto, en una relación amorosa, ya no ve lazos, vínculos humanos, sino ve simplemente argumentos, fundamentos de una posible novela, ¿no?
Y eso es donde ya se va al extremo también, ¿no? Donde también esta tendencia cancela también la promoción de quizás valores éticos, ideas políticas y reflexiones filosóficas. En tanto todo esto se sale digamos, de la tendencia sentimental y, y yéndose al extremo las cancela, ¿no? Y es aquí donde podemos también quizás identificar un problema. En tanto la literatura, quieras o no aceptarlo, tiene valores éticos, tiene ideas políticas y tiene reflexiones filosóficas. Y si no se está prevenido de ello, prácticamente uno acepta cualquier cosa, ¿no? O no tiene la capacidad del espíritu crítico de discernir estas ideas, estas cuestiones que se tratan. Y Y ahí está un peligro, ¿no? sí, exactamente. Y lo peligroso de dejarse llevar por una sola tendencia es que nunca vas a encontrar un argumento que te ayude a refutar eso que ya das por hecho. Entonces, la falta de interés en la otredad, lo peligroso de ello es que puede generar realidades individuales. Y generar realidades individuales en el que cada persona tiene una concepción que nada tiene que ver con la persona que va pasando al lado de sí en la calle, es sumamente peligroso, porque si no tienes nada que ver con la otra persona ni que comentarle, no tienes nada de interés en el otro. La falta de interés en la otredad, en este caso de la literatura, de dejarte llevar por una sola corriente y nunca indagar y dejarte o interesarte por otro tipo de argumentos, por así decirlo, argumentos literarios, lo que genera es un bucle de retroalimentación de la concepción que tienes. Entonces simplemente es seguir llenándote de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Y es sumamente peligroso porque si no encuentras algo que te haga cambiar de opinión o que te haga diversificar las opiniones y las concepciones que tienes del mundo, pues simplemente vives en un mundo que no existe. Sí, Y lo sí. realmente peligroso de eso es que el mundo que crees que existe, en realidad no. Y el que no sabes que existe es en el que habitas. El golpe con el mundo real que rompe el mundo que te imaginaste a través de la creación de una sola dirección, en este caso de la literatura, es un golpe sumamente duro, del que muchas personas les va a costar recuperarse. Y es que ese golpe duro que mencionas es prácticamente rechazar la libertad. En tanto, esta tendencia nos lleva a un hermetismo. Y si nos vamos a los antiguos griegos, ¿no? Hablaban acerca del necio. El necio es aquella persona que no se interesa por la cosa pública, que está vuelto hacia sí mismo, ¿no? Por decir, el ciudadano es aquel que se interesa por la cosa pública, el que va al ágora, el que asiste al ágora. Pero el necio es aquel que lo desprecia, que solamente piensa sobre sí mismo, ¿no? Y esto aquí mismo cancela su libertad en la medida en que en el ágora se definen las condiciones de vida. Y si no se participa en la definición, en la construcción de las condiciones de vida, prácticamente se es simplemente objeto de las decisiones de los otros. No se participa en las decisiones que van a definir prácticamente mi vida, ¿no? En tanto las políticas que se eligen, que se deciden, terminan rigiendo mi vida. Y quien no participa ya prácticamente desprecia la libertad, en tanto tiene la oportunidad de participar, decidir, opinar se cancela a sí mismo, ¿no? Y es este choque, ¿no? Pero también está la otra tendencia, que es la tendencia racional, que volviendo a la definición, como literatura, como el arte de la palabra, partimos de la palabra, ¿no? Y la palabra, bueno, una definición que me gusta mucho de palabra es de George Cordomoy, que dice que la palabra es la voz que significa el pensamiento a aquel que es capaz de oírla, ¿no? Y partiendo también de esta definición, nosotros asociamos la palabra con el pensamiento y todo el nivel racional y toda esta parte, ¿no? Alfonso Reyes la define esta literatura como literatura impura, ¿no? Que es toda esta tendencia racional, ¿no? Y aquí sí nos damos cuenta que aquí sí se refleja, primeramente se refleja la sociedad, ¿no? Con esta otra tendencia, ¿no? Pero también están reflejadas ideas políticas, valores éticos, reflexiones filosóficas, pero lo que ocurre aquí es que nosotros nada más nos enfocamos en estas y despreciamos el nivel sentimental, el nivel emocional y toda esa parte. Pero esta otra cuestión también es bastante dañina en tanto el hombre no es simplemente racional. Ernst Cassirer mencionaba que, o prefería llamar al hombre un animal simbólico en lugar de animal racional, en tanto es racional solamente en potencia.
¿Esto por qué? Porque uno no nace siendo racional, ¿no? O lo racional no es, digamos, innato, sino es una actitud, es una cualidad que se llega a obtener. Y no de una forma pasiva, sino activa, que involucra cultura, ¿no? Cultura como cultivo, ¿no? Cultivo de las facultades humanas dadas para llegar a lo que sería entonces la racionalidad, ¿no? Y el nivel simbólico también me interesa el nivel simbólico porque aquí se agruparían como estas dos tendencias, ¿no? Tanto la sentimental como la racional. La sentimental, ¿por qué? Porque podemos involucrar, no sé, a la lengua, al arte, al mito y a la religión en el nivel simbólico del hombre, ¿no? Pero es necesario el lenguaje. Bueno, aquí estoy tomando una idea de Giovanni Sartori, ¿no? Que menciona que es a través del lenguaje, ¿no? Que se construye, ¿no? La realidad simbólica del hombre. Es decir, es a través del lenguaje que nosotros podemos asignarle valor simbólico a nuestras experiencias, ¿no? Y es ahí donde, o sea, por un lado la parte sentimental, pero la parte racional en cómo nosotros construimos ese nivel simbólico. En tanto el nivel simbólico no es una realidad dada, sino es una realidad construida a través del lenguaje. Y es necesario tener una capacidad de abstracción y racional para poder llegar a construir una realidad simbólica, Y ¿no? tener una excepción también, porque no puede haber una realidad simbólica de un solo individuo, pero termina con el individuo. Sí, sí. Entonces, si alguien más participa de la realidad simbólica, claro que puede seguir persistiendo. Entonces, aquello que necesita ser asido en el lenguaje puede tildarse de simbólico, porque los objetos tangibles, a pesar de ser nombrados, valga la redundancia, con un nombre a través del lenguaje, no necesariamente necesitamos el nombre para identificarlos. Podemos verlos y sabemos qué es, podemos sentirlos y sabemos qué es. Eh, Se puede describir sin mencionar su nombre y sabemos qué es. Eso también podría contar como así en el lenguaje, pero no es necesaria esa descripción cuando podemos darle un nombre y se tiene la idea exacta. Pero todo eso que es necesario el lenguaje para ser construido a través de una realidad que no es tangible, eso sí puede tildársele de simbólico. Y está bien. Y es necesario, como dices, esa capacidad de abstracción y sobre todo lo que te digo es a una convención social en la que los individuos participantes estén de acuerdo en que el simbolismo dado corresponde a lo que todos interpretan de él, pues entonces el círculo queda completo. O sea, la realidad simbólica de la que se está mencionando queda asentada en una convención social. ¿Cuándo termina la realidad simbólica? Cuando la convención social se tambalea. Pero si la convención social continúa, la realidad simbólica puede mantenerse o volver a variar. Claro, y también está quizás en manos del poeta, ¿no? Que maneja el Exactamente. lenguaje, cambiar esa realidad simbólica también. En tanto, en sus manos está prácticamente, más bien el poeta cuestiona, ¿no? O pone en Sí, y jaque. reinterpreta. Y Ajá, si sí, esa sí, sí, el lenguaje. reinterpretación es acorde o hay suficientes individuos participantes de la convención social que están de acuerdo ahora con el poeta, pues entonces esa realidad simbólica se modifica. Sí, sí, y ese es un tema bastante interesante, pero bueno, volviendo a la literatura, esta tendencia, sí me gustaría mencionar que esta otra tendencia, quizás a lo que puede resultar, ¿no? En su extremo es la demagogia. En tanto las personas dicen, bueno, solamente es como la literatura son solamente ideas, ¿no? Ideas en tanto es una forma, es un medio de transmitir ideas, ¿no? Y en tanto ideas de los líderes culturales, ¿no? De quienes escriben. Y digamos, solamente al cancelar también el nivel sentimental, ¿no? Solamente se quedan con las ideas. Y al quedarse solamente con las ideas, digamos que se tiene un espíritu crítico. Pero que un espíritu crítico no se puede concebir prácticamente cancelando el nivel simbólico, el nivel sentimental. Y, o sea, no podemos llamar espíritu crítico a eso, en tanto prácticamente rechaza, niega, cancela la otredad, ¿no? que mencionabas. Y es ahí donde entra un problema. ¿Por qué? Porque estas personas de espíritus críticos, ¿no? Que pueden tener esta tendencia a ver la literatura solamente como medio de difusión de ideas, prácticamente, digamos, no tienen si bien se dicen críticos, no solamente son críticos en tanto una realidad dada, en tanto su realidad nada más. No tienen la capacidad de comprender otras realidades, ¿no? Otras realidades en tanto otros individuos. En tanto otros individuos tienen otra interpretación.
Y el espíritu crítico me parece que es aquel que considera todas esas realidades, ¿no? Que las comprende, que no solamente las cancela, sino bien puede estar muy en desacuerdo, pero que sí las comprende. Y trata de, bueno, esta otra realidad, ¿cuestiona mi realidad? ¿En qué sentido? ¿Por qué? Y son estas mismas preguntas y esas mismas cuestiones que lo llevan a bien a refutar su realidad o también a fundamentarla más, a cimentarla de forma sólida, ¿no? Y eso es simplemente valioso, ¿no? Pero bueno, ya para ir cerrando, ¿no? Eh, ¿Cómo acercarnos a la literatura, ¿no? Ya vimos que estas dos tendencias pueden caer en extremos que pueden resultar patológicos, ¿no? Pero bueno, veamos quizás un acercamiento, ¿no? A la literatura, que pueda ser fructífero, que pueda ser valioso, que pueda ser provechoso. Es peligroso también tratar de hacer una sugerencia y no caer en un vicio, pero es, sería absurdo obligar a la persona que no tiene contacto o mucho contacto con la literatura, pero sí tiene la intención de comenzar, obligarlo a hacer algo en lo que esté en desacuerdo. Primeramente, en un primer acercamiento, creo que es muy necesario comenzar por algo que cumpla con al menos tres condiciones. Una, que te guste. Dos, que entiendas. Y tres, que estés tanto en las condiciones como con la voluntad de terminar, de tener un comienzo y darle un fin. O sea, de llegar hasta el final de la lectura, por así decirlo, y ir pasando desde el principio con el entendimiento. Entonces, si quieres empezar con la literatura, llamarla lúdica, por así decirlo, de leer cuentos, de leer poesía que te gusta, de leer una novela interesante porque el tema te atrae, pues está bien. Lo importante es ir diversificando poco a poco, llamémosle el contenido literario al que uno se acerca. Eh, por ejemplo, en la carrera, yo no soy muy afín al arte en general. Sin embargo, lo que a mí sí me atrae es la filosofía. Y en el trabajo de estudiar literatura, hemos tenido acercamientos a la filosofía, pero más enfocadas al arte. Porque al final de cuentas la literatura es arte. O la carrera abarca la literatura como un arte, que pues es uno de los siete artes, ¿no? La sección Sí, de los siete artes. Eh, Creo que lo necesario es acercarse en el principio por algo que uno acepte y uno entienda. Y poco sí, a poco ir diversificando hacia es precisamente la otra edad, algo en lo que yo no sepa o algo en lo que diga, bueno, no quisiera, pero ¿por qué? ¿Tengo una razón? Adelante. Si no tengo una razón, pues entonces me doy la oportunidad. sí, y esa mencionas una parte bastante importante, ¿no? Quizás elegir lecturas en tanto uno, con las que uno se sienta, digamos, preparado para enfrentarlas. Ahora nosotros en la carrera estamos leyendo, bueno, bueno, literatura clásica, ¿no? Llevamos literatura clásica. Tenemos un acercamiento a Homero y a mí me parece interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo hubiese tenido un acercamiento a Homero, no sé, 2, 3 años atrás, yo muy probablemente no iba a terminar las lecturas. En tanto, sí es bastante distinta la escritura a la literatura contemporánea, ¿no? Es abismal, ¿no? La diversidad de términos, tanto, bueno, los llamados cultos, ¿no? Pero también arcaísmos que están ahí, ahí empleados, pues sí, como que generan una distancia, ¿no? Entre quizás el Naín del pasado y la lectura, ¿no? Y si bien es cierto también ahora con el acercamiento que he tenido, sí, es cierto, ¿no? Que sí lo siento hasta cierto punto pues, más complejo que cualquier otra lectura, ¿no? De literatura contemporánea. También es cierto que estoy hasta cierto punto como preparado, ¿no? Para enfrentarme a la literatura clásica como con una perspectiva de estudio, ¿no? De conocerla, de querer entender, ¿no? De buscar términos que yo no entienda, de tratar de comprender también la cosmovisión de la cultura, poder también entender la obra como en un conjunto, ¿no? Es, exacto, contexto, ¿no? Y creo que eso es esencial, ¿no? Saber en la condición en la que se encuentra uno para también elegir las obras. Pero también, y ya como última recomendación, quizás yo mencionaría como tener en cuenta estas dos tendencias, ¿no?
En tanto, si bien es cierto, la literatura se disfruta y toca membranas sensibles, ¿no? Es simplemente una explosión de sentimientos, se disfruta, se goza, se llora también con la literatura. Eso no hay que negarlo, eso es cierto y también ahí está el valor de la literatura, pero también es cierto que el valor de la literatura se encuentra en esas ideas que, Que se cultivan, que o sea, se porque cultivan, que también, promueven, que reflejan. exactamente. La literatura es un reflejo de la sociedad Y del autor, y del también, de la autor. interpretación de la sociedad Obviamente, que sí, tiene el sí, sí. autor. Y de su contexto histórico-social. Me gusta que Octavio Paz dice, ¿no? Es que el hombre no es como que esté inmerso en la historia o la historia en el hombre. No, no, no. El hombre es historia. Y en tanto el hombre es historia, el hombre va a reflejar su tiempo. Sea consciente o no de ello, lo va a reflejar. Y es ahí también donde está el valor. ¿Por qué? Porque refleja las ideas, refleja valores éticos, ideas políticas, reflexiones filosóficas, que uno también debe estar, digamos, entrenado para verlas, considerarlas Y y discernirlas. O sea, discernirlas. decía, en palabras de Nietzsche, él decía que toda obra de un autor contiene una filosofía. Y esa Sí, sí, filosofía claro. corresponde al momento histórico en el que se desarrolla tanto la obra como el autor. Y sobre todo sus condiciones materiales, o sea, tanto su presente como el pasado. Todo lo que tuvo que vivir en el pasado, de dónde viene, qué experiencias tuvo, a qué conclusiones tuvo que llegar en el contexto histórico en el que se desarrolló y qué puede plasmar, qué puede decir acerca de lo que está interpretando en esa obra. Sí, y la verdad, muchas gracias a todos. Con Aquí esto termina ya hemos terminado este primer acercamiento a la literatura, esta prueba piloto. esta prueba piloto también, acerca de este episodio de este podcast. La verdad, agradecemos todo, la Con atención. nombres potenciales, muchas gracias. También pedimos indulgencia acerca de nuestras equivocaciones, porque sabemos que podemos llegar a tenerlas, ¿no? Así terminamos y cerramos este primer capítulo sobre la literatura. Ya es tarde. Ya, y Dani no tiene ni zapatos.